con, muy bien, eh, igualmente ha sido, bueno, igualmente ha sido, pero muy, muy importante contarles que esta participación de Colombia fue de 256 personas. Esos fueron las y los delegados que participaron por Colombia y que nos encontramos con situaciones bastante difíciles en la Organización Internacional del Trabajo por parte de los empleadores. Es decir, ellos dicen que debe haber una fórmula en la Organización Internacional del Trabajo para bajarnos de normas como el diálogo social y como la negociación colectiva. Y este año que era la huelga, igualmente el instrumento de la huelga. Y para resumir, dijeron que los derechos de la población LGTBQ y más son todos los derechos que se deben retirar porque esta población no está considerada dentro de los presupuestos hoy del desarrollo, del trabajo y mucho menos del capitalismo. Ese es así en síntesis el informe. Lo que estamos diciendo es que estamos muy preocupados y preocupadas por la política de los empleadores y la necesidad que tienen de en esta crisis retirar todos los derechos que hemos conquistado por años las y los trabajadores en el país. Sí, más o menos. Entonces, sin más preámbulo, sí, Pero Julia sin es un... más preámbulo y con estas, sí, sin más preámbulo y con esta síntesis, agradecemos a Mauricio por esta excelente realización de este webinar, a la doctora Miriam que se encuentra pendiente con nosotros, pero quiero darle la bienvenida a la compañera Catalina Corredor y a la doctora Magda Alberto de la Subcomisión de Género del Ministerio del Trabajo. Y quiero que cerremos todos los micrófonos para que podamos iniciar. Entonces, para no demorarnos mucho, cada una cuenta con una exposición de 20 minutos y pues si tiene muchas. Perdón, me tengo que retirar. Magno va a estar allí. Cualquier cosa. ¿Aló? Por favor, ahora sí. Entonces, Mauro cierra todos los micrófonos y solo le dejamos la voz a la doctora Magda Alberto y luego a la doctora Catalina. La doctora Catalina va a empezar. Magda. Si quieren, puedo Bueno, empezar. entonces la doctora es que nos culmine la charla que nos dejó eh, in- con una introducción la semana pasada. Bienvenida, doctora. Se puede seguir, Hola, iniciar. muchas gracias por la invitación de nuevo. Espero pues hoy poder abordar un poco más. ¿Me confirman si la ven? Sí. Sí, sí, ya se le ve. Bueno, como les decía, voy a hacer un breve resumen respecto de lo que son las disposiciones que la reforma laboral desde el gobierno nacional se plantearon a través de algo así como un ABC de la reforma de forma muy resumida. Entonces, la reforma laboral inicia, bueno, me vuelvo y me presento para quienes quizás no nos pudieron acompañar la semana pasada. Mi nombre es Catalina Corredor, yo hago parte de la Corporación Justicia y Libertad. He participado como consultora en distintos proyectos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, del Centro de Solidaridad, de la Escuela Nacional Sindical también. Entonces, muchas gracias pues a Ligia por la invitación, a la CUT, y pues voy a dar inicio. En este ABC de la reforma laboral encontramos en primera medida el tema de la contratación laboral. Entonces, donde se plantea la contratación a término indefinido como la regla general de toda la contratación laboral. Con ello, tenemos que el contrato a término fijo y el contrato por hora labor determinada pasan a ser esas modalidades contractuales que atienden las tareas de naturaleza temporal, es decir, aquellas que son por el tiempo determinado o por específicamente la realización de la obra labor, que se entienden adicional para los trabajos ocasionales, accidentales o transitorios.
¿Qué es importante acá? Y como bien mencionaba Ligia, todo el tema de la reforma pues ha surtido distintos cambios también a través de los debates. Y es que tenemos que, como les decía, el contrato a término indefinido pasa a ser la regla general. Pasó algo en específico con el con el término fijo, que es la regla excepcional, y es que se entendía con un término superior, o sea, su celebración debe ser con un término superior a un mes y antes hasta por 2 años solamente. Ahorita, eh, digamos, con la última presentación y demás, se amplió a 3 años. Entonces quedamos en el contrato a término fijo con el término superior a un mes y hasta por 3 años, ¿sí? Si se celebra por el término inferior a un año, puede prorrogarse el número de veces que estime conveniente. Hay algo tanto para el término fijo como para el obra labor, y es que las categorías de la celebración a través de, por medio escrito y la especificación de la necesidad en la temporalidad y en la indicación de la obra labor vienen a ser reglas determinantes. ¿Por qué? Porque romper alguna de estas reglas haría que el mismo contrato pase a ser, esos contratos, el indefinido de la obra labor, pase a ser un contrato a término indefinido. Entonces, las mismas tanto para término indefinido como para obra labor, tienen esas características especiales, ¿sí? ¿Cuáles son? Vuelvo y repito, que se entiende celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación. ¿Cuándo? Cuando una de estas categorías no se cumple. Entonces, cuando se rompe la necesidad de lo temporal, cuando no tenga por objeto, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer necesidades, actividades permanentes, aquellas que son el objeto social de la empresa. Eso para el tema de contratación. Rápidamente, para el tema de estabilidad laboral reforzada, la reforma viene a incluir eh, las disposiciones que a través en especial de la jurisprudencia por parte de las altas cortes, como lo son la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han desarrollado. Entonces, lo llamativo de la reforma en este aspecto es que viene a establecer los parámetros que jurisprudencialmente tenía y los recoge acá. Entonces, establece esta estabilidad laboral reforzada para las personas amparadas con el fuero sindical, las amparadas con el fuero de estabilidad ocupacional reforzada, entendida esta como entendía la discapacidad como lo establece la Convención de los Derechos de las Personas de las personas con discapacidad, perdón. Adicionalmente, para la mujer en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto. Y el fuero por prepensionados, es decir, aquellos que faltan 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas cotizadas. Digamos que el aspecto número C de este ABC es lo que contempla el despido discriminatorio. Y es que a nivel legal no existía la presunción del despido discriminatorio. Sin embargo, la reforma agrega esta disposición y establece que basta con que el trabajador afirme que el despido se motivó por razones discriminatorias, para que sea el empleador quien tenga a cargo la prueba de probar que ello obedeció o no a razones no discriminatorias. Es decir, se invierte esa carga probatoria a través de los hechos que motivan el despido, siendo ahora una obligación del empleador demostrar que las razones no fueron discriminatorias. En el marco de los procesos disciplinarios, el Código Sustantivo del Trabajo contemplaba las actuaciones disciplinarias únicamente que el trabajador debía ser escuchado. Era como la máxima en torno al proceso disciplinario. Claro, luego ha tenido a través de la jurisprudencia cómo debe garantizarse este derecho. Sin embargo, la reforma laboral viene a establecer como unos mínimos respecto a cómo debe surtirse el proceso disciplinario, lo anterior en aras de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y en especial respetar la imparcialidad.
Estas son unas actuaciones mínimas que establece la reforma, eh, buscando tener como ese orden y esas miras respecto del proceso disciplinario. Otra de las grandes apuestas de la reforma laboral es lo que tiene que ver en materia de formalización laboral y por ello aborda otras modalidades de contratación, como lo son la tercerización y la intermediación laboral, ¿sí? Entonces, para ambas, lo que busca es, y porque conocemos los problemas que las mismas tienen, en materia de intermediación laboral legal y en materia de tercerización irregular, mm, lo que busca es establecer mínimos también respecto de que en ninguno de los casos se puede, por ejemplo, se puede intermediar si son actividades misionales permanentes. Entonces, voy a explicar así como de forma rápida. En materia de tercerización se establece primero quiénes son contratistas y subcontratistas autorizados para ejecutar obras. Adicionalmente, establece los requisitos para que exista verdadera tercerización, o sea, que la tercerización sea regular. Y para ello establece, digamos, las tres reglas respecto de las autonomías, que exista autonomía técnica, autonomía administrativa y autonomía financiera. A su vez, tiene otro planteamiento muy importante y es que le extendió los beneficios legales y extralegales de esta empresa beneficiaria a los empleados, a los trabajadores, perdón, de la empresa contratista. Y también la extensión de la solidaridad, que si bien, digamos, es una de las máximas que siempre en estas dos modalidades contractuales hemos discutido a lo largo de los años. En materia de intermediación laboral, el nuevo texto normativo contempla la prohibición de contratar con empresas de servicios temporales, la realización de las actividades misionales y permanentes. A su vez, establece algo muy importante que es la presunción legal de verdadero empleador. Y es que a través de esta presunción legal de verdadero empleador, la empresa de servicios temporales eh, se tendrá a la empresa usuaria de estas empresas de servicios temporales como la verdadera empleadora de las trabajadoras en misión. ¿Cuándo? Cuando se exceden los límites temporales fijados normativamente para que exista envío de trabajadores en misión, que en su máxima vienen a ser los 12 meses en los casos de aumento de producción y que por regla general es el tiempo que dura la novedad, es decir, el tiempo que dura la licencia, el tiempo que dura el permiso, el tiempo que dura la causa que origina el envío de ese trabajador en misión. Y adicional, como plantea desde el inicio de la disposición, cuando se celebran contratos con las empresas de servicios temporales para la atención de estas actividades o necesidades que son de forma temporal. Igualmente, extiende los beneficios de los trabajadores del contratista o del subcontratista, perdón, a, eh, a los trabajadores de la empresa beneficiaria. En el caso de los contratos de prestación de servicios, se prohibió la celebración de esta clase de contratos para la realización de actividades subordinadas en empresas privadas. Hay otra máxima y que creo que incluso es el título de nuestro encuentro de hoy y es lo que nosotros denominamos el recuperamos lo que habíamos perdido. Y es que en la disposición respecto de las jornadas y recargos nos devuelve un poco lo que teníamos. Entonces modifica el horario diurno y el horario nocturno, teniendo que el horario diurno se entiende aquel que se realiza entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y el horario nocturno entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. De igual forma, el pago de los recargos dominicales y festivos que pasan de ser remunerados con el 75% sobre el salario ordinario para un pago del 100% sobre este salario. En materia de contrato de aprendizaje, hay algo importante acá y es que el mismo pasa a ser este contrato de aprendizaje se torna un contrato de trabajo completamente regulado por el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, ello implica esa
esa extensión también de los beneficios legales y extralegales entre los cuales en su máxima está permitirle a este aprendiz la garantía de la libertad sindical, ¿sí? Adicional de recibir una remuneración que sea realmente justa. Actualmente el Código Sustantivo del Trabajo plantea para el contrato de aprendizaje un apoyo económico diferente tanto en la parte teórica como práctica, en la que la teórica es el 50% sobre el salario más salud y la práctica el 75% del salario más salud y ARL. Sin embargo, la reforma plantea una remuneración laboral y esa remuneración laboral nunca puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, la teórica plantea un salario mínimo más salud, más pensión, más prestaciones, tanto legales como extralegales, y en la práctica plantea exactamente los mismos para la teórica junto con el pago de la ARL. Otro tema de debate, mucha discusión, es el tema respecto del trabajo en las plataformas digitales de reparto o entrega, que incluso por noticias falsas y todo lo que implica la desinformación, pues durante el año se han dado esas discusiones respecto de cómo, de lo que se espera y de toda esa bulla respecto de lo que va a hacer. Entonces, como tal, la disposición lo que plantea es eh, iniciando con definir cuáles son estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, inicia con la definición de quiénes son trabajadores digitales, refiriéndose a estos como aquellas personas que laboran para la realización de tareas de reparto o entrega. En consecuencia, les da todas las garantías individuales y colectivas. Establece en su máxima que la relación existente entre trabajadores y trabajadoras que laboran en estas empresas de plataformas digitales tecnológicas, disculpen, de reparto o entrega es una verdadera relación laboral y la vinculación debe hacerse mediante un contrato de trabajo. Por eso es que cuando nosotros abordamos realmente el tema de las disposiciones que están en la reforma, es que es lo mínimo, o sea, realmente la reforma plantea lo mínimo, por eso no se entiende tanta objeción, tanto debate en contra, cuando si uno mira el hecho de entender que la relación laboral, la relación entre los trabajadores de plataformas digitales y las plataformas es una relación laboral, ¿sí? Que es en parte lo que plantea. Entonces, entre otras cosas, en su máxima establece la obligación de afiliar a los trabajadores y trabajadoras a la seguridad social en calidad de dependientes, inclusive si ellos están, o sea, si lo realizan mediante la modalidad de tiempo parcial, según pues las normas específicas. Y también tiene una disposición en materia disciplinaria que es la obligación de tener una persona de contacto, ¿sí? La humanización, para conocer y aclarar hechos, circunstancias y motivos que conduzcan a alguna decisión que impacte las condiciones de trabajo de un trabajador, trabajadora digital. A su vez, ya me pasé como 2 minuticos, me voy a pasar unos 10 más para lograr terminar. La vez pasada les había alcanzado a explicar en sí todo lo que fue equidad y brechas. Les voy a explicar contrato agropecuario y un poquito de lo que Ligia mencionó respecto del tema debate en la conferencia y que está también en nuestra reforma, que es todo lo que tiene que ver con transición energética. Transición energética. Ay, perdón. Bueno, entonces, otra de las máximas apuestas respecto de la reforma laboral es lo que tiene que ver con la formalización del sector rural. Entonces, para ello también, y en aras de garantizar los derechos laborales de esos trabajadores, se crea un tipo de contrato que se denomina el contrato agropecuario y que comprende toda la ejecución de esas tareas que hacen parte de la cadena productiva primaria, ¿sí?
Entonces, en esa cadena productiva primaria se entienden que son esos productos que no son sometidos a ningún tipo de proceso industrial, donde se entiende que esta actividad agropecuaria está encaminada, por ejemplo, a la obtención de frutos o frutos primarios, tareas que son agrícolas, hortícolas, y donde efectivamente pues se excluye todo lo que tenga que ver con procesos agroindustriales. Este tipo de contrato tiene una característica y es que plantea que si la actividad realizada se hace por más de 27 semanas continuas bajo el mismo empleador, se entiende que hay un contrato a término indefinido, tal cual como lo conocemos. Y dentro del mismo, pues dentro del contrato agropecuario, no les está, no está permitida la vinculación de trabajadores agropecuarios a través de empresas de servicios temporales o a través de la modalidad de tercerización laboral. Igualmente, con la creación de este tipo de contratos se da la creación de una nueva modalidad de pago que se denomina el jornal agropecuario y que está precisamente creado para remunerar esta clase de contratos. Eh, y ya para cerrar, que era lo que les quería explicar, es la protección laboral en los procesos de transición energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que plantea la reforma? La reforma plantea o busca es en el marco de todos los procesos a través de los cuales se pueda dar la transición, que pueden ser automatización, descarbonización, que pueden ser cambios en la matriz energética, cambio en el proceso productivo, o la máxima que sería el cierre, ¿sí? Entonces, bajo la posibilidad, bajo todas estas posibilidades de lo que implica ese proceso de transición para los trabajadores y trabajadoras, eh, la reforma laboral busca establecer como esas condiciones mínimas. Entonces, son condiciones que parten quizás en una máxima de lo que implica la reconversión laboral a través de formación para estos distintos procesos. Entonces, que pueden ser, por ejemplo, aquellos que se dan a través de la automatización, de la reubicación, de la formación de los trabajadores, de planes de retiro voluntario, de cambio en las operaciones, eh, de cambio operativo a otras empresas, dependiendo de, digamos, cuál sea el proceso. Pero en todo lo que tiene que ver con el tema de transición, lo que busca la reforma es salvaguardar a los trabajadores, ¿sí? En la gran máxima que sería la pérdida de esos empleos, que serían miles de empleos. Entonces, es establecer un piso un piso mínimo y también un proceso en el cual debe darse y debe surgirse este proceso de transición energética. Eh, En el marco, bueno, voy a dejar hasta ahí lo que tiene que ver con el componente de la reforma de laboral individual, ¿sí? Porque, por ejemplo, la reforma está dividida, está contemplada a través de todo lo que tiene que ver con las disposiciones de orden laboral individual y todas las disposiciones de orden de laboral colectivo. Pero pues, digamos, por ahora voy a dejar hasta aquí, porque ya me pasé también 10 minutos. O no se Ligia. Listo, ya pueden reactivar el audio. Era que lo habíamos bloqueado mientras la... No veo. Ahora, ya, ahora sí. ¿Ahora sí?
Listo. ¿Y me Y pueden bueno, dar permiso para entonces, compartir? Ah, bueno. claro. Dale, dale, no, Entonces, dale, Ligia. bienvenida Magda, Magda Alberto, gracias doctora Catalina. Yo creo que es muy importante que miremos algunos aspectos que nos presenta la doctora Catalina en cuanto a los contratos, en cuanto a la tercerización y avances en este tema. Solo decirles que pues ahora han pasado en primera instancia salud y la reforma pensional y creemos que a eso también hay que hacerle un seguimiento muy puntual y esta reforma laboral pues tiene sus dificultades todavía en el debate, pero muy importante lo que nos aclara la doctora Catalina Corredor para irle siguiendo ir siguiendo el tema en los debates, saber cómo van, que creo que eso es de lo más importante para decirle en el día de hoy. Y pues le pedimos a la autora que nos espere después de la exposición de Magda y hacemos un conversatorio final sobre esos avances. Bienvenida Magda Alberto, la autora Magda es la directora de la Subcomisión de Género del Ministerio del Trabajo y nos ha eh, ilustrado durante todo este tiempo con el tema de género, que creo que es uno de los que nos preocupa por el atraso que tenemos en él. Entonces, sin más preámbulos, doctora Magda, adelante. Bien pueda continuar. Sonido. Bueno, ahí ya sí, ahora sí, ¿cierto? Sí, ¿Me señora. escuchan? Sí, ya hay sonido, ya. Perfecto. Sí, Bueno, sí, ya. apreciada Ligia, a todo el equipo de la CUT, al equipo de Derechos Humanos que nos ha hecho estos conversatorios y nos pone al día con varios debates, agradecerles esta invitación y bueno, a Catalina por la exposición que acaba de hacer. Yo espero, eh, digamos, más bien ahondar en cositas que ella no hizo, ser muy corta y más bien para dejar a las preguntas porque ya Catalina ha expuesto muy bien varios de los elementos de la reforma, afortunadamente. Yo quiero hacer énfasis en el enfoque de género que tiene esta reforma laboral y pensional, especialmente vamos a hablar de la reforma laboral. Es un enfoque que fue, digamos, planeado, no es como que a veces uno busca las leyes y mira dónde están las mujeres o dónde está el enfoque de género, sino de manera planeada con la ministra Gloria Inés Ramírez, nos propusimos que esta reforma tuviera un enfoque de género y ya varias académicas y varias, digamos, sindicatos y procesos que han hecho revisiones de reformas, tanto que han acompañado procesos anteriores y al actual, nos dicen pues que por primera vez una reforma tiene un enfoque y un capítulo tan explícito como este. Sabemos y reconocemos que, pues digamos que esta reforma recupera los derechos laborales que en los últimos 20 años perdimos de manera tan fuerte los y las trabajadoras y hace un énfasis en un enfoque diferencial y por eso el contrato agropecuario que ahorita nos está presentando la compañera, también temas de migración, el contrato del SENA, porque hace ese énfasis en el enfoque diferencial y poblaciones, digamos, de especial protección. En ese marco, las mujeres y las diversidades sexuales, las personas lesbianas, gays, transexuales, bi, queer, bueno, todas estas diversidades sexuales, pues sabemos que han vivido en el ámbito laboral unas brechas de género que hoy, digamos, históricamente se viven y la reforma quiere contribuir a ese cierre de brechas, entre otros aspectos. Solo para ayudar al debate de cosas que ya expuso muy bien mi antecesora, decirles pues que esta reforma laboral no hace otra cosa que cumplir mandatos de la Corte Constitucional, lo que ya les presentó mi antecesora, ya la Corte Constitucional ha hecho varios llamados al Estado y al Ministerio del Trabajo precisamente para que reguláramos, legisláramos sobre esos temas, sobre la tercerización, para que previniéramos los abusos, para que trabajáramos por la equidad de género, por los trabajadores del campo y por eso el contrato agropecuario. Entonces está sustentado
en cosas que ya nos ha dicho la Corte que estamos atrasados como país de cumplir y que tenemos que avanzar en eso. También responde a convenios internacionales. Ustedes saben, de hecho la ministra lo dice mucho y en muchos espacios también se lo he escuchado a sindicatos como ustedes, vamos, firmamos convenios internacionales, decimos que sí vamos a cumplir y demás, pero en realidad no cumplimos los convenios internacionales y lo que hace esta reforma es que tratemos de cumplir, no que tratemos, que cumplamos esas cosas con las que nos hemos comprometido a nivel internacional. Para el caso de género, convenios como el 190 de violencias de género, el convenio como el 189 de trabajo doméstico o el 156 para armonizar la vida laboral y del cuidado, entre otros. Yo solo acá estoy nombrando los de género, pero en general la reforma laboral entonces toma cosas de la Corte Constitucional, convenios internacionales y sigue recomendaciones internacionales de la OCDE, del BID, de la OIT, de la Corte Interamericana. Por eso, digamos, en Colombia ha sido noticia y miren lo paradójico, mientras aquí todavía estamos disputando y discutiendo y sabemos que hay sectores económicos que están en contra de la reforma, en general hacia afuera, a nivel internacional han saludado mucho la reforma porque cumple todos los estándares internacionales. Entonces es una reforma que nos actualiza con el mundo del trabajo y con los estándares internacionales. Y bueno, pues digamos, salda una deuda histórica en relación al empleo y por eso retomamos temas como la ruralidad, los aprendizajes del SENA, el trabajo doméstico, las plataformas digitales, el tema de deportes y migraciones, ya de los cuales mi compañera puso en el anterior exposición. Yo creo que con la reforma hay varios debates. Primero, el tema de si se genera o no se genera empleo y hay que decir, por ejemplo, que para el tema de género sí hay promoción, o sea, sí hay apuestas para la promoción, para la inclusión, para la colocación y generación de empleo para las mujeres, para los jóvenes, para las personas LGBTIQ+, pero eso no basta con que se mandate en una reforma laboral, como le ha dicho la ministra, sino necesitamos una política integral y por eso también esto va acompañado del plan de desarrollo y de varios planes que se ha propuesto este gobierno del cambio para, digamos, cerrar esa brecha y sobre todo el tema de generación de empleo. Y otro debate que hay es que los sectores empresariales pierden con esta reforma. Nosotros hemos dicho, y yo quiero, digamos, acá transmitirles este mensaje y que hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa cuando tenemos un empleo estable? Cuando tenemos un empleo estable, uno empieza a hacer planes de viajar, planes para comprar casa, planes para estudiar, planes para hacer proyectos con la familia, eso es lo que genera la estabilidad laboral. Y cuando uno hace planes de comprar casa, carro, de pagar una beca, ¿a dónde va ese dinero? Al mundo del mercado. Entonces, ya sea que te compres un carro, ya sea que tengas más recreación. Entonces, lo que los empresarios y las empresarias tienen que saber es que al tener estabilidad laboral en Colombia, que ya mi compañera anterior lo explicaba, son de las grandes, digamos, apuestas de esta reforma, promover la estabilidad laboral y al tener estabilidad laboral las familias colombianas, pues lo que vamos a generar es una circulación de la economía en Colombia y en la medida que se circula el dinero, se circula la economía, pues por ende se va a fortalecer. Entonces decirle que, digamos, ese es un mito que las empresas van a perder y en realidad en países que han implementado las reformas laborales, insistimos, la estabilidad laboral lo que genera es una movilidad del mercado porque le da poder adquisitivo a los y las trabajadoras y eso es lo que estamos promoviendo también con esta reforma. Y bueno, de toda esta reforma se ha hecho desde la concertación y el diálogo, porque surge el contrato agropecuario, porque nos fuimos a hablar con los y las campesinas de Santander, de Boyacá, de La Guajira, porque surgen estas medidas de no discriminación, porque hablamos con las comunidades LGBTIQ+, y aparte de hablar con ellas en realidad, y acá Ligia me enseña mucho de esto, y varias de las compañeras que están acá, pues históricamente desde hace muchos años habían demandado y tenían estas propuestas los sindicatos, las poblaciones, pero también los empleadores, las empleadoras, y lo que hicimos fue retomar todo esto que ya se estaba. Ya mi colega lo ha puesto, entonces la reforma tiene cosas en el derecho individual y en el derecho laboral.
En el derecho colectivo ya mi colega ha puesto y ha expuesto la mayoría de estos temas: estabilidad laboral, límites de la tercerización. Y acá, por ejemplo, quiero poner, la reforma laboral no termina ningún tipo de contratación, sino es que ahora no se pueda contratar a término definido, o es que ahora no se pueden hacer contratos de OEPs, o ahora no se puede tercerizar. No, la reforma laboral lo que hace es recuperar derechos laborales, y cuando recupera los derechos laborales regulariza y previene y va a sancionar los abusos que se hagan de ciertos tipos de contratos. Para nadie es un secreto como, por ejemplo, celadoras o trabajadoras de los servicios domésticos en nuestros edificios, en nuestras oficinas, pese a que cumplen, o las mismas secretarias, entre otros cargos, pese a que cumplen profesores en muchos colegios privados en Colombia, pese a que cumplen un horario, tienen una subordinación, pese a que es un contrato que podría ser a término definido, tienen contratos, por ejemplo, de OPS. Entonces, lo que se quiere no es terminar ningún tipo de contrato, porque sabemos que en esta actualidad hay diferentes modalidades del empleo, pero sí regularizar, y cuando se tenga, pues sancionar cuando se haga abuso de cualquier tipo de contrato. Y bueno, pues también hay todo un tema en el derecho laboral colectivo, que yo creo que acá la principal apuesta es fortalecer, por supuesto, los sindicatos, todo el tema de lo colectivo, de podernos asociarnos, de poder tener derechos laborales, pero también, cuando decimos fortalecer, creemos que cada vez necesitamos sindicatos más grandes, más fuertes, y que lleguemos a negociaciones, digamos, colectivas más grandes, y no chiquitas, chiquitas, con sindicatos chiquitos y con arreglos chiquitos, sino necesitamos cada vez sindicatos más grandes que puedan hacer negociaciones amplias que al final favorezcan a los trabajadores, sindicalizados o no sindicalizados. Y estos ejemplos los tomamos sobre todo de los, digamos, países donde tienen mayor porcentaje de sindicalización. Yo sé que esto en algunos casos ha generado algunos debates, sobre todo el tema de los contratos a los sindicatos, pero insistimos, acá lo que se quiere es todo un fortalecimiento de lo colectivo y de sindicatos más grandes, que ustedes saben que con la estigmatización, con toda, digamos, el señalamiento y hasta asesinato que tuvieron los sindicatos en Colombia, pues lo que se hizo fue reducir su capacidad de actuación y su posibilidad de crecimiento, y lo que queremos es que se amplíe cada vez en sindicatos más fuertes y grandes en el país. Así pues, esta reforma tiene unos principios, y cierro con el de igualdad de oportunidades. Mi colega ya lo puso, solo recordarles entonces que hay una gran apuesta de enfoque de género, la contrarreforma que presentaron sectores económicos más poderosos de este país y algunos partidos tradicionales en el Congreso de la República quitaron del todo, o sea, en otros artículos le quitaban, le ponían, los modificaban, pero en el capítulo de género lo quitaron completamente. Y acá yo quiero que pongamos precisamente la mirada y nos demos cuenta qué es lo que realmente quieren estos sectores económicos tradicionales, que no quieren estos cambios y que no quieren proteger los derechos laborales, especialmente de los y las trabajadoras, de las mujeres y personas LGBTIQ+. Entonces, pues hay toda una apuesta por la formalización del trabajo doméstico, que precisamente son de las trabajadoras más pobres, más mal pagas, con menos salud, con menos pensión en este país, y eso queremos. Hay un reconocimiento de estabilidad reforzada, ya lo exponía mi compañera, para familias que estén gestando. En el Ministerio del Trabajo recibimos muchas denuncias por no pago de licencias de maternidad. No recibimos tantas, perdón, y estamos viendo que el problema hoy es en realidad en que las empresas están echando a las mujeres, a las familias, apenas se enteran que están en embarazo. Entonces, por eso ahí hay un capítulo especial en eso, un reconocimiento al trabajo de cuidado. Ustedes saben que hoy el mundo y la pandemia nos dejó la reflexión: ¿qué hacemos con las cargas de cuidado que especialmente están en la vida de las mujeres? Y en ese marco hay una flexibilidad
flexibilización para que se armonice esa vida laboral con esa vida del cuidado. Nosotras cuando vamos con la ministra a muchos espacios nos dicen algunas empresas y en muchos en agencias de empleo y todos nos dicen, no, es que las mujeres no están buscando empleo. Y vamos y hablamos con algunas mujeres y les preguntamos si están buscando empleo y nos dicen, no, pues nosotras desistimos, no es que no estemos buscando empleo, sino que desistimos de buscar empleo o nos quedamos en la informalidad, pues porque no hay empleos formales con horarios que nos puedan ayudar. Por ejemplo, ustedes saben, todos entramos a trabajar a las 7 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde y los jardines empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde, por ponerles un ejemplo sencillo. Entonces ahí necesitamos horarios flexibles, jornadas sensibles que ayuden a armonizar. Ese es uno de tantos ejemplos que hay de las cargas de cuidado y que promueve la reforma laboral. También hay prohibición de la discriminación en espacios laborales hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+. Mi compañera ya lo exponía y acá quiero poner una de las cosas más importantes de este capítulo, es que pone la carga de comprobar que el despido no es discriminatorio, es en el empleador. O sea, antes la carga de la prueba estaba en el empleado, ahora está en el empleador y eso, digamos, da un vuelco y precisamente apunta a la protección de los derechos laborales. Ya les decía, hay un fomento de la inclusión y la colocación laboral de las personas LGBTQ+, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad. Esto es otro de los elementos que tiene la reforma. Nombra, reconoce, apuesta y promueve todo el tema de empleabilidad para personas con discapacidad y eso es muy importante. Esto también lo demandaron muchas comunidades y esta reforma por primera vez lo está poniendo. Hay un importante aumento de las licencias de paternidad y aquí les quiero contar un dato que nos daba la OIT. Cuando los hombres que tienen hijos menores de 5 años van y hacen una entrevista para buscar empleo y los empleadores les dan el empleo porque sienten que como un hombre con hijos menores de 5 años se va a quedar sin empleo. Pero si una mujer con hijos menores de 5 años va y pide el mismo empleo, el imaginario del empleador es no darle ese empleo. Miren cómo ahí todavía están los imaginarios sexistas, machistas, la segregación laboral, como todavía está el imaginario de que si empleo mujeres lo que hace es recargarme costos y a la hora de aumentar las licencias de paternidad podemos ayudar a quitar estos imaginarios sexistas y ir quitando ese, digamos, ese sesgo que había en que si contrato mujeres me cuesta más por las licencias de maternidad, en la medida que ahora hombres y mujeres van a tener el mismo derecho paulatinamente. También empezamos a ahondar en ámbitos que nos han traído las nuevas generaciones y nuevos debates como son otros tipos de licencias, por ejemplo, licencias no solo por maternidad o paternidad, sino licencias por casos de ciclos menstruantes incapacitantes, ¿no? Acá no es que entonces nos da el ciclo menstrual y no vamos a trabajar, no, pero sí hay acá en Colombia unos casos de unas mujeres que tienen unos ciclos menstruales incapacitantes. Acá las mujeres me entienden y seguramente tienen amigas, mamás, esposas, hijas que es que de verdad se paran y no pueden o pararse o de verdad, digamos, el flujo es muy, muy fuerte y pueden quedarse en su casa haciendo teletrabajo, cosas que ya nos enseñó la pandemia que es posible. Para los sindicatos y acá ustedes, las mujeres sindicalistas como Dori, como nuestras queridas colegas que siempre nos invitan a este espacio. Doctora Magda no tiene audio. ¿Hace mucho? Un poquito. Ay, diosas. Espérenme un segundo, ¿qué pasó? Estábamos en reconocimiento de otras licencias, doctora. En la incapacidad por... Listo. Entonces,
Otro tipo de licencias, y les decía que no es que tenemos el periodo y entonces nos dan licencia, pero que sí hay un tipo de licencias incapacitantes, temores que no se pueden levantar, que el flujo es muy fuerte, y ahí podemos armonizar con otro tipo del teletrabajo, jornadas flexibles, trabajo virtual, que son de las cosas que nos enseñó la pandemia. Y paso y voy cerrando a participación paritaria y equilibrada. Y acá quiero, digamos, reconocer que esto es un punto que ganaron, que promovieron mujeres como Ligia, como Dori, entre otras colegas sindicalistas de la CUT, de la CGT, de la CTT, todas, digamos, acá las mujeres del mundo del trabajo, de las empresarias también demandaron este punto, y es las mujeres en el mundo somos el 52%, y ya está dicho, acabó de pasar en el Congreso la ley de paridad que precisamente nos invita a que en todos los ámbitos, en lo económico, en las juntas directivas, en todos los ámbitos estemos 50% hombres, 50% mujeres, y por eso la reforma laboral pues promueve que exista una participación paritaria y equilibrada en las organizaciones sindicales y empresariales, y para ello, por ejemplo, se promueven unos rankings, unos estándares, que son cosas que digamos, entraron con los ajustes que se hizo a la ponencia radicada por parte de congresistas, en varios entraron eso, y acá voy cerrando, los congresistas nos dijeron y estuvimos súper de acuerdo, promovíamos la equidad salarial, promovíamos la participación paritaria, promovíamos el tema de las licencias, pero nos dijeron, pero bueno, motiven a las empresas para hacer esto, cómo medimos esto, cómo los medimos, no solo para sancionarlos, sino para, digamos, motivar esto en las empresas y los sindicatos, y en el de medidas de igualdad salarial y participación paritaria se crearon unos rankings para medir cuáles son las empresas y los sindicatos mejor rankeados en este tema, y quiero decir que estas son de las iniciativas que salió en el Congreso de la República, en el debate que se está hoy dando de esta reforma. Cierro con las medidas para alcanzar la equidad salarial. Ustedes saben que es un tema muy importante, todo el tema de equidad salarial. Lamentablemente acá muchos de la CUT son sindicalizados del Estado, y ahí las brechas salariales no son tan fuertes, pero en el mundo privado sigue siendo muy fuerte. Y bueno, de las cosas también que se fortaleció en el debate en el Congreso con los y las congresistas es todo el tema de medidas de trabajo en el marco del contrato agropecuario. Ya la colega anterior presentaba el trabajo agropecuario, pero ese trabajo agropecuario tuvo que, digamos, reconoció desde una mirada de género, primero, que hay un trabajo que es trabajo agropecuario, está ligado a un trabajo familiar y comunitario, ¿cierto? Ustedes saben que cuando hay cosechas no va solo el trabajador hombre a la cosecha, sino que va la esposa, van los hijos, van los sobrinos, que llega la cosecha en el pueblo y que va toda la comunidad a recoger la cosecha, pero que además ese trabajo es diferenciado. Ustedes saben que si es para recoger la leche, pues es por horas. Bueno, tuvo en cuenta todo eso, y por ejemplo, para el tema de las mujeres hay un artículo muy especial para reconocer su trabajo. Muchas mujeres, familias campesinas nos contaban cómo para cuidar las fincas contratan al hombre, pero el hombre generalmente precisamente está con su esposa, con su familia, y entonces a la mujer le ponen a hacer trabajos como de cocina, como de limpieza de la casa, de cuidado de los animales en la finca, y ella casi que gasta o más tiempo, igual tiempo, las mismas 8 horas de trabajo, pero solo pagan el jornal del hombre. Entonces ahí también hay apuestas muy importantes para reconocer el trabajo campesino, y ligado a eso, por ejemplo, se quiere hacer un tema de ubicar cuáles son hemos hablado mucho de los riesgos laborales que vivimos los que estamos en el trabajo formal, pero hoy también este gobierno está mirando los riesgos laborales que se viven en muchas profesiones o en muchos trabajos informales, como por ejemplo estamos haciendo un trabajo con los pesqueros y las pesqueras del Pacífico, cuáles son sus riesgos laborales, y lo mismo vamos a hacer con los y las campesinas en Colombia. Entonces yo cierro ahí cierro con esto. Entonces toda esta, digamos, apuesta de trabajo
decente, de trabajo digno que tiene esta reforma laboral, pues tiene de manera transversal todo el tema de la mirada campesina, que es una deuda histórica y que el Acuerdo de Paz nos pone, y por eso esta nueva modalidad, léanla, investiguenla, dialoguenla, que es el contrato agropecuario. Insisto, este contrato agropecuario entiende que el campo funciona diferente, que tiene horarios, que tiene estaciones, que tiene momentos de la cosecha, y que por tanto ese contrato debe, digamos, dinamizarse en esa lógica. Ya les decía también que hay unas acciones de protección especial para la población migrante en Colombia, la reglamentación de las plataformas virtuales que mi compañera ya dijo, y otro muy especial, y cierro por ahí, hay un tema de convenios laborales para promover el empleo e incluir en todo el tema de ofertas digamos, inclusión laboral a las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, bueno, querida Ligia, queridas colegas, traté ahí de resumir muy rápidamente y dejarles muchas provocaciones, y bueno, la invitación siempre a defender, a rodear esta reforma, sigue en el debate, independientemente de que se archive o que sigue. Hoy lo importante es que en el centro del país está el debate del trabajo decente, del trabajo digno, y no cualquier trabajo, sino un trabajo además también para las personas con discapacidad, campesinos, para las mujeres, para las personas diversas como es este país. Entonces, bueno, muchas gracias y ahí dejo. Magda, muchísimas gracias. Yo creo que Magda y Catalina hoy nos dejan dateados de algo muy fundamental, como lo es el proceso que llevan las reformas. Y qué bueno que todas las veces pudiéramos saber en qué van, cómo están todos los días, a ver si sí todos estos temas que le alinean un poco los derechos laborales y este camino a la adquisición de derechos laborales en un mundo tan desestructurado, y especialmente ayudar muchísimo a mujeres y jóvenes. Yo me volví defensora hoy de esta juventud que no encontró lo que yo encontré en mi generación: empleo, y empleo digno, no cualquier empleo, no el que yo cojo mi bicicleta y llevo un almuerzo y me tengo que ganar el salario sin ninguna contraprestación. Bueno, en el chat hay dos preguntas que quiero que nos ayuden en este conversatorio, ¿sí? La primera es por qué no se suspenden eh, por qué no se congelan los concursos de la CNSC hasta que pase la reforma laboral. Pero esta me gusta más, y es que después de pasar de los debates en comisiones y plenarias, pase a sanción presidencial cuando entre en vigencia la reforma laboral. La leo porque me parece que todos y todas estamos ansiosas, y muchas felicitaciones de verdad para Magda y para la doctora Catalina. Magda, con ese apoyo a las mujeres, nos ha dado también muchos ejemplos hoy en el ministerio. Importante que me parece que hay que destacar hoy es el proceso que tenemos hacia la equidad con licencias parentales, hacia erradicar la discriminación y la violencia con toda la población LGBTIQ+, y creo que eso tiene que ser obligatorio en el país, de que hoy la OCDE dice que es el tercer país en violencia hacia la mujer, en discriminación, es decir, en todos los flagelos que poseemos. La reforma va a servir mucho para eso. Si alguien más tiene preguntas, observaciones, la doctora Catalina ahora quería agregar algo más, bien, pues, doctora, tiene también 5 minuticos, o si entre ustedes dos expositoras excelentes quieren hacer un último conversatorio de retos y de logros y de procesos. Yo creo, doctora, que aquí hay que hablar de procesos, es decir, un proceso es que en este periodo podemos ir planteando lo que pueden ser las reformas. El otro proceso son los recursos para todo lo que estamos pidiendo, y el otro proceso es la implementación. Quiero decir que es de largo aliento porque son reformas muy exigentes, como ustedes ya lo ven, y son tan exigentes que pues este país tiene muchos miedos a que sí se cumplan, a que no se cumplan para algunos, pero todos lo hacen los trabajadores, y la mayoría de población de este país
que estuvimos acompañando el 7 este debate de la reforma, tenemos es mucha esperanza. Entonces, bien, pues ahí les dejo esas dos preguntas. ¿Quién quiere intervenir y responder por ellas? ¿Quién de ustedes, sea Magda o Catalina? Magda, Catalina, sí. ¿Quieres Catalina o quieres que empiece yo? Cada uno en minuto y medio y cerramos el webinar. Creo que lo más importante con respecto a estas disposiciones, yo creo que lo primero es conocerlas, porque todo lo que cambia respecto de lo que conocemos, tanto jurídicamente como políticamente incluso, eh, va a necesitar también mucha formación, tanto propia como para nuestras compañeras, la base en sí. Entonces, eso es realmente, creo que uno de los retos, porque va a ser fundamental el actualizarnos, va a ser fundamental el ver lo que ahora tenemos y empezar también esa materialización de esos derechos que ya pues, la reforma nos presenta, pero tenemos que empezar a conocerlos y en especial para, para las organizaciones sindicales, es el ver cómo esta reforma se la juega por la libertad sindical, cómo se la juega por el derecho a asociación, negociación y la huelga, cómo quedan esas disposiciones respecto de la negociación, cómo queda la huelga, que es algo maravilloso ver ese texto ahí planteado respecto de ella, y es ver cómo vamos a hacer, y lo que decía la doctora Magda, respecto de nosotros tenemos los convenios, pero digamos necesitamos esa materialización de los mismos y es algo que a través de la reforma pues esperamos alcanzar. Entonces creo que también la formación como estos espacios que estamos haciendo es absolutamente importante y necesario. También hace parte del todo que necesitamos. Gracias. Sí, bueno, Catalina, muchas gracias. A mí me encanta escuchar, no conozco a Catalina, pero me encanta escuchar que una colega que no conozco, que no trabaja en el Ministerio del Trabajo, ha entendido, sabe, está ayudando a hacer la pedagogía de las reformas, porque eso es lo que necesitamos, como acabas de decir, apropiar, que todos nos sepamos las reformas, pero además también creo que no ha sido un trabajo tan difícil, no porque no tengamos que hacer el trabajo, sino porque además recoge cosas que históricamente, que ustedes nos han dicho, que desde muchos sectores nos han propuesto y que más bien tenemos la deuda como Estado y como institución de avanzar al respecto. Sobre la primera pregunta, ¿por qué no frenamos el concurso del servicio civil, de la comisión del servicio civil? Entonces recuerden que esta reforma es la sombrilla para todo el tema laboral, pero esta reforma no hace énfasis en regular el empleo público, es la sombrilla, pero no lo regula. Quien lo regula es el servicio público y en general, digamos ahí, una vez esté la reforma como sombrilla, pues seguiremos con la mayoría de elementos que hay en el servicio público, sin decir que no tenemos que ajustar, pero créanme que no tenemos los mismos abusos y, por ejemplo, no tenemos las brechas salariales que hay en el mundo privado, entre otras acciones. Por eso, digamos, es que no se frena el concurso del servicio público, porque esta es la sombrilla, pero quien regula es el servicio público como lo está haciendo. Y bueno, parte de lo que queremos más bien con este gobierno del cambio es no seguir aplazando los concursos, sino por fin avanzar en la formalización de tantas personas que necesitamos que se formalicen en Colombia. Lo segundo, la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, Ligia? La segunda pregunta es que después de la sanción del presidente, sí. la Listo. reforma, ¿cuándo Listo. podemos hacer uso de esa Entonces, maravilla? en general, la mayoría de leyes se reglamentan en el año siguiente al ser legisladas. Sin embargo, dependiendo, hay varios artículos, por ejemplo, el de trabajo doméstico le da un plazo de 6 meses. El tema de violencia es que lo no nombré, Eligia, que es tan importante y a veces como es el más importante, pareciera que es el obvio. Hay un artículo muy lindo, muy especial de la reforma que retoma el espíritu del convenio 190 de la OIT que nos ha acompañado tanto y que nos ha apoyado tanto para que en Colombia avancemos en este tema, pues retoma ese
espíritu del tema de prevenir, sancionar y atender las violencias de género y contra las personas LGBTIQ más en el ámbito laboral. Entonces, por ejemplo, de ese artículo, la reforma le da un plazo al Ministerio del Trabajo para reglamentar al respecto. Y hay cosas que inmediatamente toman vigor. Entonces, depende del artículo, eso tendrá, digamos, sus variaciones, pero a más tardar, la mayoría de leyes tenemos un año para que ya se reglamenten del todo y se puedan, digamos, avanzar del todo. Entonces, bueno, muchas gracias, Ligia. Insistir que hoy lo importante de estas reformas es que sigamos debatiendo, que nos demostraron que es posible seguir luchando por los derechos laborales y que hay que seguir, digamos, insistiendo en trabajos dignos desde los estándares internacionales, porque precisamente en el diálogo con la reforma, hablando con diferentes países, con entes internacionales, pues nos dimos cuenta que sí es posible el trabajo digno y decente y vamos a tener que seguir trabajando durante todos estos próximos años en esa apuesta. Entonces, bueno, un abrazo para todos y todas. Ligia, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias a Magda, doctora Magda Alberto, y gracias a la doctora Catalina, una joven abogada también. Creo que con estas jóvenes el país va a estar muy bien y creemos que este impulso de hombres y mujeres jóvenes en la reforma laboral es lo que hace parte del cambio en el país. Las y los esperamos para que entre 8 días escuchemos los avances también con enfoque de género en el pliego estatal, cómo quedaron los acuerdos y para que miremos cómo va a ser la teleconsulta y la telemedicina en la reforma a la salud. Es decir, esa reforma a la salud que se propone desde el nivel nacional al territorial, una excelente consulta, cómo la vamos a vivir. Muchas gracias, una feliz Doctora tarde Ligia, para todos, todas. Gracias, doctora Mauricio. Ligia, ¿se acabó el tiempo? Sí, dime. No, una preguntita que me queda ahí en el tintero. Hablaba la doctora Sí, Magda de la reglamentación de la reforma que viene después. La pregunta mía, aquí yo trabajo en un hospital público de primer nivel, donde nuestros ingresos son de la cápita. Esa reforma laboral es plata. ¿Eso también lo tiene en cuenta el gobierno o hay que reestructurar la UPC para adquirir más recursos para poder pagarle esto a sus compañeros? Magda. Muchísimas gracias por esa pregunta. En general, los temas que ya están hoy propuestos en la reforma pasaron por Hacienda, tanto en la reforma pensional y laboral. Y entonces, juntas reformas, digamos, hoy tienen el aval y hoy, digamos, están acorde a la regla fiscal del país. Sí, pero habrá que volver a hacer un ejercicio ya con la reforma final y demás, cómo queda ese tema. Pero en general, lo que hoy está aprobado por la regla fiscal de Hacienda. Muchas Gracias, gracias, Magda. Bueno, muy amable. muchas gracias, compañero, por su pregunta tan interesante. Una feliz tarde para todos y todas y nos vemos el próximo martes de 1 a 2 p.m. Gracias. Muy Gracias, amable. Ligia. Hasta luego, Gracias, Ligia. Hasta luego, gracias. Un Amanda. abrazo a Que todas. pase buena tarde.